¿Qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo nos encontramos en este espacio de análisis y reflexión sobre los temas de innovación para procesos de aprendizaje. Y como parte del seminario Innovación Educativa, nos planteamos al inicio dos temas adicionales que nos parecía importante tocar en este espacio, y es así que finalmente logramos integrar en esta sesión extra o adicional un tema que por sí mismo da para un análisis más profundo, pero que gracias a la colaboración de dos expositores mostraremos en esta oportunidad. Se trata de la narrativa digital o storytelling y algunas herramientas para incorporarlo en las aulas educativas. Para comenzar, vamos a ver una pequeña cápsula que nos contextualiza un poco en este interesante tema. La narrativa digital, storytelling y herramientas para aplicarla en el aula. ¿Qué es? La narrativa digital o relato digital es una técnica narrativa a través de la cual se presentan ideas o se transmiten contenidos y la comunicación fluye mediante múltiples formatos integrados a diversos soportes tecnológicos y digitales. ¿Cómo se desarrolla? En la narrativa digital se generan escenarios diversos para el estudiante, de forma que se plasma en ellos la capacidad de narración y de creatividad de quienes producen estos materiales. El diseño de los soportes para la narrativa digital supone aplicar ideas creativas en múltiples ambientes educativos para transmitir información, datos y mensajes directamente y de forma sintética, lo cual se prevé lleve al alumno a la práctica de competencias diversas. A través de los relatos digitales es posible proponer la resolución de problemas al plasmar ideas alternativas e incluso críticas, de forma que para el estudiante el propio problema sea una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué herramientas de las TIC son las adecuadas? Para la producción e impulso de proyectos sobre narrativa digital es preciso analizar y seleccionar las herramientas más adecuadas de acuerdo al objetivo y perfil del proyecto en específico, tanto para su desarrollo y producción como para su difusión y publicación. Existen herramientas específicas para el desarrollo de narraciones tipo historieta o cómic, muchas de ellas gratuitas y en línea. Sin embargo, puede utilizarse cualquiera que permita unir elementos para una narración donde el ingrediente principal sea la creatividad. Muy bien, ahora les presentaré a Gloria Londoño Monroy, quien es doctora en multimedia educativo por la Facultad de Pedagogía, hoy Facultad de Educación, de la Universidad de Barcelona, en España, donde también hizo la maestría en Comunicación y Educación. Gloria es comunicadora social periodista por la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, Colombia, y durante su trayectoria profesional se ha dedicado a la planificación y gestión de proyectos de comunicación, especialmente de tipo digital, educativo y social. Entre otros productos, ha participado como directora, guionista o escritora en la realización de multimedias educativos, programas de televisión, series de videos, cartillas para facilitadores docentes y de igual forma es miembro investigador del grupo Enseñanza y Aprendizaje Virtual, mejor conocido como GREAP. La doctora Gloria nos presenta el tema el Digital Storytelling como metodología educativa. Vamos a verla en este video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Londoño, yo soy miembro colaborador del GREAP, que es el Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje Virtual de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y hoy les voy a hablar del Digital Storytelling como una metodología educativa. Antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente la invitación que recibí del Departamento de Educación a Distancia del CETED, especialmente al licenciado Rubén Durán Soto, por esta invitación para compartir con ustedes un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El GREAP empezó a trabajar el tema del uso de los relatos digitales con un enfoque personal desde el año más o menos 2006. Y en el año 2008 empezamos, a formalizar mucho más esa investigación, a profundizarla mucho más, para entender cómo aprovechar todos esos relatos que se median a través de las tecnologías digitales y especialmente de Internet, cómo aprovecharlos para usos pedagógicos en educación formal.
Hace más o menos unos 2 años empezamos también a incursionar en el tema de cómo aprovecharlos en el tema de la educación social. Y desde entonces pues hemos venido haciendo unos trabajos investigativos bastante interesantes que hoy quiero por lo menos motivarlos para que conozcan y para que se acerquen al tema y puedan utilizar ese tema en sus clases. ¿Qué es eso del Digital Storytelling? El Digital Storytelling es un concepto, digamos que con múltiples significados. Por eso cuando lo buscamos literatura sobre él, tenemos que tener cuidado porque no siempre estamos hablando de lo mismo. Hay muchas formas de entenderlo. Desde la política y desde la publicidad se utiliza mucho el Digital Storytelling como un mecanismo de generar relacionamiento político o relaciones comerciales a partir de contar historias. Nos cuentan la historia de alguien que utilizó determinado producto y que fue muy exitoso y que le fue muy bien con ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma de entender el Digital Storytelling. Otra forma de entenderlo es como, digamos, de una forma que se ha vuelto muy popular desde Estados Unidos, que es el contar historias personales, es decir, historias, pequeños fragmentos de nuestras historias de vida o hechos colectivos, pero desde nuestra perspectiva personal, desde nuestra reflexión personal y desde nuestro aporte personal, creando pequeños videos en los que compartimos esa historia con nuestra propia voz, con nuestra propia imagen o utilizando imágenes que hemos creado o que hemos recopilado en nuestros álbumes personales. Hay muchas otras formas de entender el Digital Storytelling. Por ejemplo, también se entiende como el contar a través de medios de comunicación, de diferentes medios de expresión. Pueden ser infografías, pueden ser cómics, pueden ser gráficos, pueden ser dibujos, historias colectivas, historias del folclore y de la imaginación colectiva, por ejemplo los cuentos populares, los mitos, las leyendas. ¿De qué les quiero yo hablar específicamente? Les quiero hablar del Digital Storytelling entendido como esa forma de enseñar y aprender contando historias o personales, bien fragmentos de nuestra historia de vida o bien bajo nuestra perspectiva personal, pero con un propósito. El propósito de desarrollar una serie de capacidades en quien comparte esa historia y en quien crea ese video. Básicamente, ese video entonces se basa en hechos, anécdotas, vivencias que he tenido yo como protagonista y que pongo a consideración de las otras personas. O vuelvo y le repito, con una historia también colectiva bajo mi perspectiva personal. En el primer caso, estaríamos contando historias sobre lugares que son significativos en mi vida, personajes que son significativos, hechos que he vivido, un viaje por ejemplo, o un paseo que hice, o un encuentro familiar, etcétera, o cómo celebro la Navidad en familia, etcétera. Y el otro es un hecho colectivo, pero bajo esa perspectiva mía o de mi familia. Entonces, por ejemplo, cómo viví determinado hecho histórico de mi país, cómo lo vivió mi familia ese día. Por ejemplo, cuando llegó el hombre a la luna, cómo lo vivió mi familia, o cómo lo viví yo, qué estaba haciendo yo ese día, qué me pasó especial ese día, cómo recuerdo yo ese hecho. Entonces eso me sirve para rememorar ese hecho, pero también para compartir esa perspectiva mía. Otra forma de entender el Digital Storytelling es tratar temas académicos, temas del currículum bajo mi perspectiva personal. Entonces, si desde la clase de sociales estamos viendo el tema del cuidado del medio ambiente y del reciclaje, ¿cómo yo en mi vida cotidiana pongo eso en práctica o cómo me afecta en mi vida cotidiana con ejemplos concretos y hechos concretos la contaminación que se genera o un acto de
de cuidado del medio ambiente, cómo eso me beneficia o cómo beneficia a mi comunidad. Por eso entonces estas historias son basadas mucho en testimonios directos de quien comparte la historia o en entrevistas que yo hago a personas cercanas que me ayuden a complementar esa perspectiva personal mía, que me ayuden a rememorar esos hechos. ¿Cómo se crea entonces? ¿Qué hago yo con eso? Pues creo un pequeño un video muy corto, menos de 5 minutos, en el que creo nuevo material gráfico para ilustrar eso que estoy contando, o busco en mis archivos personales o en archivos de mi comunidad. Y a partir de la mezcla de mi testimonio, de mi historia, yo logro, juntándola con esas imágenes, generar significado. ¿Por qué es importante hacer eso? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene el contar historias? Miren, el contar historias ha sido un hecho natural del ser humano, casi que desde los inicios de la humanidad. Si ustedes recuerdan, los seres humanos trataban de contar historias pintando en las cavernas, o los romanos en piedra tallaban, digamos, escenas de esos relatos épicos que contaban todo lo que ellos hacían en sus conquistas. El teatro, la radio, la televisión, siempre hemos sido seres de historias. Los humanos nos basamos en las historias que compartimos. Eso es lo que nos hace distintos a todos los otros animales de este universo. Entonces, o por lo menos del universo conocido. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando llevamos las historias personales al aula? Generalmente al aula no se llevan las historias personales. Eso se lleva a lo que en Colombia llamamos el recreo, o lo que en España llaman el patio, la hora del patio, la hora de descanso, y es ahí donde contamos lo que hicimos el fin de semana pasado, con quien nos vimos, que compartimos esa historia personal. ¿De qué se trata? Se trata de traer esas historias personales al aula y volverlas un elemento, primero, motivador, porque a la gente le gusta compartir determinadas historias, no todas obviamente, y más cuando yo estoy en unión con gente que no le tengo mucha confianza, o puede que sí. Lo segundo es que nosotros, a través de contar esas historias y de generar, digamos, que un clima de motivación, porque se están interesando en mi historia, nosotros le facilitamos al estudiante comprender las experiencias y vivencias, comprenderlas en un contexto más global, que es un contexto social. Entonces, nosotros estamos, a través de ese ejercicio, generando, obviamente luego les cuento cómo se hace, generando unos espacios para creación de identidad personal e identidad colectiva. Al mismo tiempo les estamos facilitando sentirse parte de una comunidad. Eso es la comunicación. Comunicación viene de comunión, es estar en comunión, es sentirse parte de un grupo social. Entonces estamos generando un clima de relacionamiento, de buen relacionamiento, que facilita el trabajo con grupos. Por otro lado, también estos relatos nos permiten transmitir saberes y experiencias individuales y colectivas, o compartirlas. Y en la medida en que lo hacemos, estamos generando una serie de competencias que tienen que ver con vivir y relacionarse con los demás, conocer cómo son las otras culturas, conocer cómo son las otras personas, cómo son las otras comunidades, cómo son las otras familias, y poder entonces ahí generar unas competencias sociales que se van a redundar en un buen relacionamiento social si logramos que este ejercicio se haga con todo el respeto que se merece. Por el otro lado, hay el desarrollo de una serie de competencias más específicas. ¿Por qué? Porque para yo contar una historia personal tengo que pasar por varios procesos. El primero es rememorar eso que yo quiero contar. Y para eso necesito investigar. Es muy posible que tenga que ir a buscar información,
es muy posible que tenga que ir a entrevistar a otros personajes de mi familia, es muy posible que yo tenga que revisar fotografías. Yo hago un trabajo previo para rememorar que implica investigación. Posteriormente, yo debo contar mi historia personal de manera oral, porque la forma natural de contar historias es de forma oral. Entonces se facilita que empiecen a aparecer detalles. Cuando yo lo hago en grupo y está todo el grupo presente, todos los miembros, digamos que de aprendizaje presente, ellos pueden hacer preguntas. ¿Cómo así que fuiste a tal parte, pero no venías de tal otra? Y empieza a hacerle clic, empieza a exigirle a la persona que recuerde determinados detalles que supone que los otros conocen, pero que no es así. Entonces es muy interesante cuando yo en ese primer momento hago que la gente comparta su historia de manera oral, y es un segundo momento de rememorar, y es un primer momento de empezar a organizar, digamos que todas esas escenas que yo tengo en mi cabeza, empezarlas a organizar para darles un sentido que todos me puedan entender. Cuando yo hago ese ejercicio oral, cuando ya digamos que lo tengo más o menos claro qué es lo que quiero contar, paso a escribirlo. Entonces se generan otras competencias, porque entonces ya tengo que aprender un poquito sobre narrativa. Tengo que orientar a mis estudiantes para que ellos sepan cómo se escribe una buena narrativa. Por ejemplo, estamos hablando de generar la expectativa, la introducción, el nudo, el desenlace, la conclusión, y en esa conclusión puede haber también una parte digamos que de enseñanza, lo que sería algo así como una parábola, ¿qué aprendo yo de todo esto? En fin, cuando yo les ayudo a ellos a generar paso a paso esa narrativa, estoy generándoles unas competencias narrativas que tienen que ver mucho con la escritura, con las formas literarias, con las expresiones literarias. Luego nosotros pasamos a volver a contar eso que yo escribí, a contarlo de forma oral, y surgen en grupo, siempre el trabajo es en grupo, y surgen cosas muy lindas, porque entonces alguien le dice a la otra persona, le dice, mira, pero olvidaste mencionar aquel detalle que era tan importante. Entonces la persona empieza, digamos que a pulir su narración a partir de esa retroalimentación que le dan los compañeros. Cuando ya la tiene, entonces pasa a grabar la voz, y ahí estamos generando unas competencias de comunicación oral, porque tengo que trabajar con los estudiantes todo el tema de comunicación oral, cómo se hace una buena comunicación oral. Los espacios, los silencios, el tono de mi voz, cómo le aporta esa historia, el volumen de mi voz en determinados momentos, cómo le aporta esa historia. Cuando yo ya tengo eso listo, cuando ya tengo la voz, empiezo a pensar, a veces se hace después, pero a veces se hace al mismo tiempo, como simultáneo. Empiezo a pensar en qué materiales gráficos necesito para ir contando esa historia. Y es el momento en el que me traigo fotos de mis álbumes personales, o generamos un espacio artístico, un espacio de expresión artística a través de la pintura o a través de la escultura, para que podamos expresar eso, o digamos que visualizar eso que yo estoy contando. También se utilizan a veces programas digitales para creación de animaciones, para creación, por ejemplo, de ilustraciones, de animaciones. Bueno, cuando yo tengo todo el material, entonces paso al proceso de edición, y es el momento de generar unas competencias y unas capacidades que tienen que ver con aspectos técnicos. Es el momento entonces de hablar desde el punto de vista no solamente técnico, de uso técnico de las TIC, sino también el momento de hablar de aspectos que tienen que ver con la ética. Por ejemplo, ¿por qué no mostrar las imágenes de menores de edad, así sean de mi familia? O por qué sí o por qué no. O por qué no utilizar una imagen de internet. Es que hay derechos de autor. ¿Y qué son los derechos de autor? Entonces es el momento, digamos que, de generar unas competencias que no solamente tienen que ver con el uso de esas herramientas para editar audios y videos, sino que tienen que ver que van mucho más allá, aspectos éticos que tienen que ver con el derecho de propiedad intelectual,
con la conveniencia o no de mi exposición personal en espacios abiertos y colectivos, digamos que sin ningún tipo de árbitro. ¿Por qué no poner mi imagen personal en internet? Porque sí, porque, o sea, es el momento de hacer una reflexión con ellos desde el punto de vista del uso de las TIC, bien interesante de la sociedad y de cómo ellos se insertan en la sociedad de la información y el conocimiento, y ahí es el momento también de generar esas competencias técnicas, digamos que de alfabetización digital avanzada. Finalmente, nosotros lo que hacemos es que cuando ya los videos están listos, hacemos un gran evento de compartir nuestros relatos digitales. Primero, con el mismo grupo de aprendices que los desarrollamos, porque se generan cosas muy interesantes. Miren, cuando yo escucho la historia de otro, rememoro mis propias historias. Y a veces son historias alegres, pero a veces no, a veces son tristes. Así el otro me esté contando historias personales alegres. Entonces digamos que es un momento íntimo, es un momento de volver a, digamos que a transformar ese espacio de enseñanza y de aprendizaje en un espacio de socialización, en un espacio de crecimiento del ser. No solamente ya hemos trabajado todo el tema del saber hacer, en este momento es el tema del saber ser. Y es una cosa muy linda, íntima, de compartir las historias que aprendo yo de las historias del otro. Y es el momento en el que el docente, a partir de unas preguntas que puede llevar, genera una discusión, genera un diálogo, digamos que unas preguntas orientadoras hacia donde yo quiero conducir el aprendizaje, que me permita, de eso que hicimos, que aprendimos, que nos permita hacer una metacognición de qué fue lo que nosotros aprendimos. Después de ese momento hacemos un gran show, pero ya con las familias y con miembros de otras comunidades, de la comunidad académica, invitamos gente de otras instituciones. ¿Por qué? Porque es el momento en el que yo ya tengo como autor, como estudiante autor, digamos que ya he hecho un proceso de reflexión de lo que yo hice y lo puedo compartir, y de lo que yo aprendí, y lo puedo compartir con miembros de otras comunidades. Digamos que esa es la metodología, ir paso a paso. Nosotros trabajamos mucho con grupos, no trabajamos con grupos grandes, trabajamos con grupos pequeños, grupos que nos permitan, digamos que generar un clima de confianza, un clima de respeto, para poder trabajar esta metodología. Si el grupo es muy grande, 30, 40 personas, lo que hacemos es que los dividimos por grupitos y trabajamos como si cada grupito fuera independiente. Así la historia que cada uno cuente sea personal, casi todo el trabajo lo hacemos colectivo. Desde el primer momento en el que nos contamos la historia hasta el momento de la edición. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay unos estudiantes que tienen competencias digitales muy desarrolladas y hay otros que no. Entonces, estos terminan antes. ¿Qué hacen ellos entonces en ese tiempo que les quedó libre? Pues ayudarle a los que no tienen esas otras competencias. Entonces podemos generar un espacio de aprendizaje entre pares. Lo mismo pasa cuando estamos grabándonos la voz, cuando nos estamos ayudando a mejorar ese guión escrito. Siempre lo ponemos a consideración de miembros del grupo para que haya un aprendizaje entre pares y con el docente. Bien. Digamos que qué beneficios, ya les he hablado un poquito de los beneficios que esto trae, pero vamos un poquito como a profundizar en el digital storytelling como un mecanismo de enseñanza y de aprendizaje. Miren, un primer aprendizaje que hemos tenido es que es una metodología que ayuda a dignificar y a humanizar al aprendiz, a esa persona que está aprendiendo, a devolverle ese papel significativo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ellos se sienten muy importantes, se sienten que les están escuchando, que el profesor se está interesando por ellos, que los compañeros se están interesando por ellos. Entonces es, digamos que un mecanismo para reconocer y dignificar a esa persona que está aprendiendo. Hay un momento de autorreconocimiento.
pero también un reconocimiento de lo que nos pasa como sociedad. Me explico. Si yo oriento el trabajo del digital storytelling para que todos trabajemos el mismo tipo de relatos, es decir, vamos a contar historias sobre nuestros barrios, sobre cómo crecimos en nuestros barrios, cómo fue nuestra niñez en nuestros barrios. Ahí estamos logrando que a través de pequeños relatos pongamos un ambiente para reflexionar cómo se ha transformado la estructura social de nuestra sociedad y cómo se han transformado los barrios en nuestra ciudad. Entonces ahí hay un autorreconocimiento, pero también un reconocimiento social de esa historia colectiva. Es un mecanismo para confrontar la historia personal, pero también la historia colectiva. Si tratamos temas que tengan que ver con el conjunto de la sociedad. ¿Qué peligros existen cuando trabajamos el tema de los relatos digitales personales? Miren, el primero es el de la edición social. Nos ha pasado que en muchos talleres que realizamos con docentes y con alumnos, los docentes tratan de dirigir, y esto tenemos que ser humildes de reconocerlo y también de tener mucho cuidado, tratamos de decir lo que el estudiante debe decir. Tratamos de ayudarle a construir su relato, pero finalmente terminamos nosotros diciéndole qué es lo que debe decir, qué está bien decir y qué no, pero sin hacer con él una reflexión sobre el por qué no contar determinados aspectos del relato. Yo creo que es una oportunidad de que como docentes y como personas que estamos orientando procesos de enseñanza, sean los momentos de enseñarle al alumno a reflexionar sobre el por qué no. Porque yo no debo exponer determinadas cosas muy íntimas, por ejemplo. Esa edición social que ejerce el docente o que ejercen los compañeros al reírse, por ejemplo, en algún momento determinado de X parte del relato, hace que la persona se cohíba a hablar de determinadas cosas y que finalmente no cuente lo que quería contar. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa edición, de hacerla mediante un proceso reflexivo en el que el otro descubra el por qué sí o el por qué no. Un segundo peligro es que terminemos cayendo en circunstancias. Siempre nos ha pasado que por más que les pedimos que cuenten cosas alegres, a veces nos cuentan cosas tristes. Miren, es el momento que si el estudiante necesita conversar, necesita verbalizar eso que está viviendo, démosles esa oportunidad. Acompañémoslos en ese proceso de manifestar eso que están viviendo y que no han encontrado el espacio y el contexto para hacerlo. Y hagamos con ellos un trabajo un poquito más privado, con esas personas que tienen esas dificultades o que tienen esos momentos, tratemos de hacer un trabajo más privado orientándolos. ¿Qué más les puedo decir? Otro peligro, digamos que otro problema que tiene esta metodología es que nuestros estudiantes vienen del copiar y pegar. Nosotros hemos generado una cultura del copiar y pegar que digamos que no es culpa de ellos, es culpa de todo el sistema educativo que les ha permitido llegar allá. Entonces, el estudiante lo primero que trata de hacer es coger imágenes de internet o sonidos de internet o piezas de música de internet y meterlos en su relato. Por eso es que es tan importante generar ese momento de reflexión para generar competencias de alfabetización digital avanzada, donde ellos puedan entender los riesgos que eso tiene, el por qué no es conveniente, que se pueden ganar una demanda, que obviamente pues nadie los va a demandar, pero es posible que se puedan meter en un lío utilizando un material que no están autorizados a utilizar. Pero también porque es importante hacerlos pensar, bueno, ¿esto qué le aporta a tu relato personal? ¿O será que le quita autenticidad? Entonces, esa reflexión que se hace con ellos es muy importante. Otra dificultad que nos podemos encontrar cuando utilizamos este tipo de metodología es en el momento de definir y conceptualizar la historia. Porque resulta que los seres humanos contamos fragmentos de historia
Hoy estamos en este momento hablando de este tema y en 2 segundos cambiamos a otro, y entonces estoy hablando de mi mamá y de mi hermano y de un momento a otro me acordé de una cosa del trabajo y cambio a hablar algo del trabajo. Nosotros somos personas que no contamos, digamos que historias coherentes de principio a fin en nuestra expresión oral cotidiana, sino que cambiamos mucho. Y si a eso le agregamos que cuando las personas tienen poco conocimiento de las estructuras narrativas clásicas, entonces pues puede pasar que nos cuenten muchas historias, que nos cuenten muchos pedacitos de historia, entonces que haya muy poca cohesión dentro de la misma historia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento, por eso digamos que un 30% del trabajo se lo lleva a la conceptualización de la historia, toda la parte inicial de poder llegar a definir qué quiero contar. Es muy importante ofrecerles modelos. ¿Qué significa ofrecerles modelos? Mostrarles pequeños relatos digitales hechos por otras personas en los que haya una estructura narrativa coherente, donde haya digamos que una historia completa, para que ellos empiecen a pensar cómo estructurar su propia historia de una manera completa, coherente, ordenada. Ponerlos no solamente a ver videos, sino por ejemplo leer pequeños cuentos, y en esos pequeños cuentos, por ejemplo La Caperucita Roja, identificar cómo se introduce la historia, cómo se desarrolla, cómo se concluye. Cuando nosotros trabajamos primero los modelos, entonces ya al estudiante le queda mucho más fácil llegar a estructurar una historia coherente para él mismo. Una última dificultad es, digamos que los ritmos distintos de aprendizaje de los alumnos. Entonces lo que debemos hacer es prepararnos para enfrentarlo. Hay unos que desde el principio cuentan una historia de una manera muy lógica y muy completa, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué hacer con los que ya lo hicieron para que no se desmotiven y digan, y ahora me toca esperar a que el otro pues arregle su historia para yo seguir? No, ¿cómo lo involucramos en ayudarle a sus compañeros a elaborar esa historia y a definirla mejor? Es decir, volverlos monitores que nos ayuden en ese proceso, y entonces ellos se sienten importantes y empiezan a participar. Todos tienen ritmos distintos, hay unos que generan muy rápido la historia, hay otros que la editan muy rápido, hay otros que no. Entonces tenemos que estar preparados para afrontar todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de recursos técnicos vinculados a las tecnologías de información y comunicación utilizamos cuando creamos este tipo de relatos? Miren, desde el primer momento nosotros empezamos a utilizar una cantidad de hardware y de software que nos apoyan en todo el proceso. Desde utilizar equipos como grabadoras de voz digitales o los mismos celulares para grabar la voz, y utilizamos programas para generar diferentes recursos. Por ejemplo, utilizamos software gratuito para editar el audio, como Audacity. Utilizamos también programas gratuitos para editar videos, pero también para generar recursos, por ejemplo, animaciones, ilustraciones, infográficos. Hay una serie de recursos que están libres en internet y que uno puede utilizar y poner a los muchachos a utilizar para generar esos materiales que les van a servir para ilustrar aquello que van contando. Recuerden que esas ilustraciones al mismo tiempo cuentan historias, entonces hay, digamos que una doble comunicación, porque una es la que yo digo con mi voz y en la historia que yo voy contando, pero las imágenes también me van comunicando y me van dando sentido. Entonces tenemos que trabajar con ellos también esas competencias para que ellos entiendan cómo esas imágenes comunican y tienen que ir en la misma vía de sentido que quiero darle al relato. También a veces utilizamos programas para que ellos creen los guiones haciendo al mismo tiempo el guión gráfico y el guión literario, lo que van a decir, por ejemplo con uno que se llama Comic Life, o simplemente un procesador de texto para que ellos vayan creando su guión. Utilizamos también bancos de imágenes y sonidos gratuitos, porque evitamos que ellos utilicen cualquier imagen copiada de internet, entonces les enseñamos que hay bancos gratuitos que ellos pueden utilizar. También les enseñamos a utilizar los bancos de imágenes y sonidos legales.
gratuitos que existen. Y por último, bancos de videos en los que ellos puedan montar su trabajo y lo puedan compartir de una manera segura. Normalmente no utilizamos YouTube, utilizamos la plataforma educativa de YouTube que se llama TeacherTube. La encuentran en internet, que es una plataforma para propósitos educativos, o utilizamos un repositorio de relatos digitales personales con finalidades educativas que tenemos en el GREAP y que también es gratuito y que ponemos a disposición de todos ustedes para poner los trabajos. Ahí esos trabajos van a un servidor privado, nadie los puede bajar, tienen filtros de seguridad para que la gente no baje esos videos. Entonces, lo que no tiene YouTube, hay formas, hay programas que es muy fácil bajar o capturar esos videos que existen ahí. Entonces, pues digamos que para darle mayor privacidad a los estudiantes, nosotros creamos un repositorio propio con unas condiciones de seguridad importantes para que la gente no pueda bajar esas imágenes y esos sonidos. De todas maneras, siempre habrá la posibilidad, porque ustedes saben que hoy en día van más adelante quienes hacen cosas ilegales que quienes lamentablemente trabajamos desde la legalidad, pero procuramos salvaguardar digamos que intimidad de los estudiantes que nos comparten sus historias y que acceden a volverlas públicas. Con respecto a eso, es finalmente muy importante decir que para todo este proceso necesitamos un consentimiento informado de los padres o de los adultos que tienen la patria potestad o que son responsables del estudiante menor de edad, para que nos permita hacer con él ese proceso de contar historias personales y de crear videos en los que es muy posible que su voz y su imagen aparezca. Aquí tenemos que tener en cuenta y muy presente aspectos como la religión, como los imaginarios sobre los imaginarios sociales y digamos que sobre lo que es la propia imagen y la propia voz. Ahí tenemos que ser muy respetuosos. Hay comunidades o hay religiones que no permiten que se expongan en internet. Entonces nosotros no es necesario que el muchacho salga en fotografía o que salga en video. Si no lo quiere hacer, pues podemos utilizar su voz y simplemente utilizar dibujos creados por ellos. Eso ya nos pasó en un video que creó una niña musulmana en la que sus padres se opusieron a que ella saliera en el video. Entonces lo hicimos así, grabamos su voz, pero todas las imágenes que salen son dibujos hechos por ella. Y también tuvimos el caso de un chico dominicano en el que por algún motivo su familia se negó a que saliera su propia voz. Entonces lo que hicimos fue que un compañero grabó la voz por él. Y en los créditos del video se da a conocer que realmente quien cuenta la historia no es el protagonista, pero que la cuenta con su permiso. Ese consentimiento informado tiene que incluir el permiso para hacer público la voz personal y la imagen personal. Y también es muy importante que involucremos a la comunidad educativa en general, es decir, que antes de empezar un proceso de estos compartamos nuestro proyecto con el rector, con quien tiene a su cargo la dirección de los grupos, para que esto sea un trabajo colectivo desde la escuela o desde la academia, para que realmente todos estemos sintonizados en que hay un propósito educativo detrás de esto y facilitemos las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, acceder a una sala de informática que hay disponible en el colegio para determinadas asignaturas y que yo la quiero usar para este proyecto. O que quiero utilizar determinados recursos técnicos con los que cuenta el colegio, unas cámaras fotográficas, etc. Es muy importante que en esa planificación educativa los involucremos, que ellos estén conscientes de lo que vamos a hacer y que participen también en los logros y en las dificultades que vamos teniendo. Bien, yo empecé diciendo que esto era una metodología de enseñanza y de aprendizaje, pero los docentes tenemos que aprender de los procesos que enseñamos, ¿cierto? Que estamos acompañando. Entonces es muy importante que nosotros como docentes llevemos un diario
en el que vamos registrando los diferentes problemas que vamos teniendo, cómo los solucionamos, qué alternativa de solución tenemos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que esta metodología no es una metodología estricta, no es una metodología cerrada, es una metodología flexible, que depende de las características de cada grupo de aprendizaje, de cada grupo de estudiantes. Hay unas características socioculturales y socioeconómicas que hacen que esta metodología se tenga que ir acomodando poco a poco. Y yo los invito a que ustedes como docentes contribuyan a hacer esa reflexión sobre este proceso de enseñanza y de aprendizaje con el Digital Storytelling, que hagamos una reflexión sobre realmente qué vemos que le aporta a los estudiantes, qué no, qué dificultades hay, o en qué aspectos yo podría trabajar mejor esta metodología para sacarle más jugo. Es muy importante que nosotros como docentes aprendamos también de este proceso. Entonces, es una oportunidad también para nosotros mismos investigar en el aula sobre cómo los métodos de enseñanza y de aprendizaje utilizando TIC nos aportan realmente a ese logro de los objetivos pedagógicos que tenemos. Es muy importante entonces que compartamos esas experiencias que vamos teniendo y que las sistematicemos, Bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir. Hay una serie de materiales y de recursos que nosotros tenemos en nuestra comunidad de personas que trabajamos todo el tema del uso de relatos digitales con objetivos pedagógicos, tanto en educación formal como en educación social. Quiero compartirles ese sitio web. Es un sitio web que está publicado desde la Universidad de Barcelona, pero que es libre, de acceso libre y también de uso libre. Ustedes pueden ahí montar todos sus relatos y compartirlos con otras personas a través de esa comunidad. Se llama storytelling.greab.net. Ahí ustedes van a poder encontrar una serie de recursos, de artículos, de libros que recomendamos. Generalmente también hacemos bastantes jornadas académicas sobre este tema, así que los invito a estar pendientes de las que hagamos. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por dejarme compartir un poco sobre el relato digital, y espero entonces haber aclarado un poquito cómo lo podemos digamos que utilizar en nuestras aulas de clase. Agradecemos a la doctora Gloria Londoño su aportación en torno a los relatos digitales y la forma en la que los docentes podemos integrar esta metodología en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora quiero compartirles que contactamos al doctor Miguel Navarro Rodríguez, quien es especialista en este tema también y quien coordinó hace ya 3 años la publicación de un libro sobre el tema de narrativas digitales con diferentes historias y esferas del pensamiento. En este libro, estudiantes de doctorado utilizaron este recurso para mostrar sus experiencias de aprendizaje. Y es así que el pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2017 se llevó a cabo el 5º Congreso Interinstitucional Transformación e Innovación del Sistema Educativo, Reflexiones desde la Investigación, organizado por la Universidad Pedagógica de Durango, la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras instituciones afines. Ahí se desarrolló el taller Dispositivos móviles y narrativas digitales en el aula, coordinado por el doctor Miguel Navarro Rodríguez y el maestro Óscar Treviño. Y desde ahí nos enviaron este testigo en video con la ponencia que desarrollaron en ese contexto. Vamos a verlo. Estos dos autores, Bull y Katter, establecen que las narrativas digitales combinan las imágenes acompañadas de un texto que narra, de una voz que narra, y esto complementa con el sonido de fondo, pero este sonido de fondo puede cambiar por la presentación de un video documentado. Estos autores hacen la siguiente prevención: no se trata de tener
dispositivos complicados o muy sofisticados de video. Los autores señalan que los propios estudiantes pueden hacer producciones digitales con ayuda de sus recursos móviles, de sus celulares, de sus tablets. Entonces, bueno, se puede usar el recurso como una producción áulica, apoyándose con lo que los propios estudiantes puedan diseñar, apoyando al profesor en el aula de clase. Bueno, este autor, Robin 2012, establece que es una herramienta pedagógica. Y bueno, diríamos que es una herramienta pedagógica porque la narrativa toca un punto muy importante que son las emociones. Las emociones, la cuestión dramática de un hilo conductor que narra, compromete al sujeto que escucha, que ve, que es atrapado por la historia que es contada. Entonces, de alguna forma, la conceptualización de la narrativa tiene que ver con ese relato corto, filmado en una filmación corta. No tiene que ser muy extendida, tienen que ser clips de minutos, de manera que las personas como nosotros podamos compartir historias de nuestra vida. Aquí la idea que subyace es combinar el arte de contar historias, decorándolas con los recursos digitales, con el audio, las imágenes, el video, etcétera, de manera que podamos contar una historia con el apoyo de los recursos tecnológicos. En los países de habla anglosajona, en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, este recurso instruccional se conoce como storytelling. Hay centros importantes de investigación mundiales, por ejemplo, el centro de Berkeley, de UCLA, de la Universidad de California, aborda un centro de investigación solamente para este recurso y son empleados como promotores del aprendizaje. Entonces se definen las narrativas digitales como una forma específica de narrativa donde existe el deseo de documentar y compartir una experiencia significativa de vida, de manera que estas ideas y sentimientos son compartidos a través de esta historia testimonial, empleando los recursos multimediales. Entonces nos estamos imaginando que las narrativas digitales son para personas muy expertas, para personas que trabajan mucho la parte tecnológica, para compañeros que tienen años en los medios, manejando los recursos de video, de audio, y eso tiene muchos formatos, tiene una gramática multimedial que no es del común de todos nosotros. Sin embargo, la fuerza de este tipo de recurso instruccional no está en lo tecnológico. O sea, no se necesita ser un gran avesado en tecnologías, en manejo de formatos, para desarrollar historias apoyadas con tecnología, porque, como aquí se señala, la fuerza de la narrativa digital está en el propio relato. O sea, si tú cuentas una historia que tenga fuerza, la historia, aún sin tecnología, funciona. Podrás tener lo que quieras de tecnología, con muchos recursos multimediales, con mucha habilidad y arte de combinar tus recursos de edición digital, etcétera. Pero si la historia no tiene sustento, no tiene corazón, la historia no conecta y no funciona. Entonces, la fortaleza de la narrativa digital sigue estando en la trama del relato, en la fuerza expresiva del relato que captura a quien escucha, a quien es emocionado por la historia que se narra. Bien, estas narrativas son una reflexión del propio sujeto que la cuenta. Son historias que se cuentan de las vidas propias, es decir, emergen en círculos estrechos, seguros y cálidos de los amigos, donde se comparten los likes, las historias que se comparten en las redes sociales, el círculo estrecho de gente que nos rodea, y ese compartir historias con los que nos rodean van creando una especie de ámbito de comunidad. Entonces, la idea es que estos pensamientos que expresamos y que narramos se van convirtiendo en una especie de comunidad que comparte, y eso crea identidad. Entonces, contamos historias para ser nosotros mismos, contamos historias para recrear lo que somos, de manera que de esa manera desarrollamos asideros de identidad y podemos, a la vez que compartir lo que somos a través de nuestra propia historia, con eso también hacemos nuestra identidad y creamos comunidad.
Por eso el título tan sugerente de Lambert, 2013, el cual señala en su libro, este libro es de Lambert, está en PDF en el ERIC Database, en el ERIC está este libro de Lambert, Narrativas Digitales, Capturando Vidas, Creando Comunidad. Si ustedes lo teclean en el ERIC Database, por ahí pueden encontrar este recurso. Bien, una tesis doctoral del año pasado de la Universidad de Barcelona, la de Rosales 2016, nos establece ciertas ventajas de las narrativas y ciertas nuevas competencias que se ponen en juego. Desde luego, una de las ventajas es el empleo extensivo de las tecnologías emergentes. Quizás no tanto nuevas tecnologías, sin embargo sí son llamadas hoy en día tecnologías emergentes. ¿Cuál de ellas? Bueno, diríamos que básicamente en el ámbito educativo lo que más usamos son los recursos digitales de la web 2.0. Esto es, los recursos que son multimediales y que están dispuestos online, y llegamos a un punto sintético de recursos digitales, el cual es conocido como aplicaciones tecnológicas. Todo lo que es conocido como apps, que sean apps de audio, apps de video, donde podamos contar historias, que funcionen como plataforma para meter un guión narrativo y hacer una historia, bueno, pues eso nos apoya para diversificar lo que hacemos en el aula de clase. Entonces, este relato digital emplea extensivamente la parte multimedial de las tecnologías y además son fáciles de crear, de forma que los estudiantes puedan participar de este proceso motivante en el cual ellos son parte de la propia sesión de clase, parte de la producción multimedia de lo que se hace en el aula de clase. Otra ventaja es que el uso de las narrativas digitales en el aula conlleva la apropiación de nuevas competencias de parte de los aprendices. Esto es, competencias en el orden de las habilidades digitales, habilidades para el desarrollo de competencias artísticas, tecnológicas, culturales, y habilidades para desarrollar la comunicación multimedial. Pues esta es una competencia que no es, si le decimos a un grupo de jóvenes de primaria, de quinto, sexto grados, que hagan un proyecto digital con sus celulares, pueden hacerlo. O sea, si les damos la libertad y la guía, ellos pueden darnos una historia interesante y mostrárnosla y comprometerse con su propio aprendizaje usando estos recursos. Bien, ¿de qué elementos está hecha la narrativa? ¿Cuáles son sus partes estructurales? El primer punto, el punto de vista del narrador. ¿Quién es el que narra? ¿Cuál es su voz? ¿Es una voz directa? ¿Es una voz indirecta? ¿Cuál es el estilo de voz de cuál es el autor de la narrativa, quien narra su historia? Y entonces partimos de un elemento narrador y partimos de un estilo personal de narrar. ¿Sabían ustedes que había una vez? Y entonces la idea es capturar la atención y la motivación de los aprendices. Y después de capturar la atención con el estilo personal de narrar, con el inicio interesante de una buena historia, tenemos otra parte que es la llamada las cuestiones dramáticas. Tenemos que plantear una pregunta central en el hilo de la historia que funcione a la manera de una vertebración. Entonces podemos plantear una o dos preguntas dramáticas que sean interesantes, motivantes, que capturen la atención del escucha, del aprendiz, de manera que él sea atrapado por la historia, y entonces esta pregunta dramática se tiene que resolver al final del relato. Y otro contenido, otra parte estructural de la historia es el contenido emocional. Hace unos días veíamos un reportaje de unos investigadores españoles y nos decían que no hay mejor pedagogía que la emoción. ¿Por qué los profesores hoy no enseñan hoy en día? Diría alguien, bueno, sí enseñamos, pero dicen, bueno, ¿por qué no se enseña como antes? Se enseña también igual que antes. Es decir, para enseñar hay que estar emocionados, para poder ser profesores hay que estar vivos, y hay que estar vivos para transmitir lo que sentimos. Y si podemos emocionarnos, podemos emocionar a los que escuchen nuestra historia. Entonces, la emoción es un componente pedagógico, es una sustancia pedagógica que conecta, que atrapa y que hace que el aprendiz mueva una parte sensitiva de su hemisferio derecho, en el cual tiene lugar procesos cognitivos del aprender. Y aprender con imágenes, aprender con emociones, es una parte cognitiva
sumamente investigado hoy en día, y entonces la narrativa digital le apuesta a la emoción. La economía del relato, un relato que tiene que ser económico en cuanto a que no haya rodeos, que sea un relato con elementos básicos en su estructura para llegar al desenlace de manera directa, con ciertos artificios, pero no tantos rodeos, no tantas vueltas. ¿Por qué? Porque entonces el relato se corta, el relato no llega y no hay un desenlace en el punto cúspide de la historia. Entonces esto de la economía del relato tiene que ver con el ritmo o velocidad. El ritmo o velocidad tiene que ver con que la historia tiene que fluir. La historia fluye en varios momentos al tiempo y en la medida que se va desarrollando el contenido curricular, porque han de saber ustedes que la narrativa por sí misma no es el fin. Nosotros entendemos a la narrativa como un vehículo. Entonces el fin del vehículo es que nos lleve a, que nos transporte a, que sea un promotor del aprendizaje. Entonces, bueno, el ritmo de la historia tiene que fluir y entonces tiene que ser un vehículo formidable para que fluya y a la vez transmita los contenidos curriculares, porque entonces la narrativa es un vehículo para llevar a cabo contenidos curriculares. Robin 2008 señala otros dos elementos, que sería el de la justificación de la historia y otro que sería la gramática multimedial, es decir, qué entendemos por formato, qué entendemos por los códecs del audio, y hay una serie de lenguajes que no se entienden y que los tecnólogos tienen bien en claro, y esa parte es algo que es como un salto que hay que entrarle, ¿no? Bien, metodología para el diseño de las narrativas digitales. ¿Cómo podemos saber cómo se realizan las narrativas? ¿Cuál es el método para diseñar narrativas digitales? Para diseñar buenas historias. La propuesta que les hago es que el método para entender cómo hacer una narrativa es que nos vayamos al final. O sea, vayamos al último y vayamos a ver una rúbrica que evalúa narrativas. Entonces, decodifiquemos esas rúbricas y al decodificarlas vamos a poder entender qué elementos tomaron en cuenta para evaluarlas. Y entonces, si ustedes se van y buscan, es como buscar al revés las cosas. A ver, voy a ir al final de la historia, voy a ver cómo se califica a las narrativas digitales, voy a encontrar rúbricas que evalúan narrativas digitales, voy a ver los elementos que son tomados en cuenta y voy a entender, voy a empezar a decodificar de qué manera se diseña la narrativa. Y entonces les propongo algunas rúbricas que pueden ustedes tener en cuenta, la de Barrett y Ormiston, que está en teachers.com. Bueno, ahí está la de Barrett y Ormiston, ustedes van a poderse llevar la presentación. La de jasonoller.com es una buena rúbrica de narrativas. Y hay una página web de rúbricas que los profesores conocen muy bien, que es la de rubistar.4teachers. Es una página web de rúbricas para el aprendizaje y hay una parte específica para narrativas digitales. Y hay otra rúbrica de digital, storytelling, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que podamos visitar algunas rúbricas y veamos qué elementos se evalúan y que entendamos que, bueno, si están evaluando estos elementos, la narrativa tiene que tener estos y estos elementos para poder construirla. Como hemos visto hasta aquí, el Dr. Navarro nos plantea un enfoque bien fundamentado del proceso para construir narrativas digitales. Ahora vamos a ver la aportación del maestro Óscar Treviño, quien nos va a proponer algunas aplicaciones para dispositivos móviles con las que podemos producir este tipo de contenidos. También nos mostrará algunos recursos web y elementos digitales para la construcción de lo que se conoce como narrativas digitales. Vamos a verlo. Cuando el doctor me empezó a platicar de lo que quería hacer, empezamos a buscar información al respecto, a ver qué es lo que podía ver, pero me di a la tarea de buscar algunas que fueran lo más sencillas para cuestión de introducción, pero de alguna manera cumplen con todos los requisitos de lo que pudiera ser una narrativa. Encontré dos, a final de cuentas el taller se llama dispositivos móviles. En los dispositivos móviles lo que vamos a hacer es, en una página, en la primera que se llama Story Jumper,
vamos a nosotros generar a lo mejor la fotografía, a lo mejor el audio, a lo mejor el video, y lo vamos a poder subir. Y en la otra, les voy a mostrar la historia. Fueron 2 historias que hice ahí cortitas, nada más para que ustedes la vean. No les voy a contar ninguna historia ahí que nos lleve mucho tiempo, pero la idea es que vean, tengan algunas ideas, pero la creatividad es de ustedes. ¿Sí? Lo que yo les estoy dando aquí es nada más una introducción y que vean cómo es que funcionan dos programas, pero ustedes ya se encargarán de hacer el resto. Lo que voy a hacer ahora es, antes de continuar, no sé, lo que pasa es que a veces se va la luz. Esa es si quieren anotar esa clave del Nearpod. El Nearpod es una aplicación para hacer presentaciones también, y para hacer también algún tipo de evaluación que les pudiera servir. Ya se las dejo ahí como extra en su... Pero esta nos va a servir en dado caso que se vaya la luz y no podamos verlas en el proyector. Ustedes la van a poder teclear en el celular y van a ver la presentación en su celular. Bien, vamos a comenzar. Cuando empecé a buscar, el doctor me dio a bien unas páginas donde venían algunas... en internet, la ventaja que tenemos ahorita es toda la información que hay ahí. Y no nomás información, hay maneras de que yo pueda aprender en internet. Entonces, primero me di la tarea de buscar herramientas que nos pudieran servir para estas narrativas digitales. Encontramos esta página que nos menciona 8 sencillas herramientas para trabajar con la narración digital en el aula. Parece mentira, pero o sea, yo puse el nombre del taller y sale eso. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan la van a poner en internet y la van a encontrar. Entonces aquí encontré estas. Está el Stockfly, está el Neograph, ya ustedes los pueden ver. De ahí estuve viendo unas estaban de más de sencillas. Por ejemplo, esta son monstruos y uno les va poniendo el texto o lo que quieran decir, pero nada más así como que un monstruo a la izquierda o a la derecha. O sea, no está así muy completo que digamos, pero ya es cuestión de meterse un poco más. Está Storyboard, está FileLab, o sea, ahí vienen varios. Yo puedo buscar en internet cuál herramienta pudiera yo usar y me van a aparecer varias. Me di la tarea, esta es la de Storyboard. Aquí si se fijan, aquí está el doctor Navarro, aquí estoy yo con pelo. Aquí yo puedo seleccionar personas y las puedo acomodar en mi historia. Puedo seleccionar escenas. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar un hospital, puedo seleccionar algún edificio. O sea, ya puedo yo aquí seleccionar la escena en la que yo quiero que transcurra mi historia, ¿sí? Hay caracteres, o sea, personajes. Hay los cuadros de texto, diferentes cuadros de texto. Hay figuras. O sea, vienen varias herramientas que yo puedo agarrar nada más y ponerlas donde yo quiera, ¿sí? Entonces ya puedo yo ir armando la historia, le voy creando los cuadros de texto, y voy haciendo la historia, ¿sí? Esta sería el storyboard. Aquí, esta es la manera en la que queda. Cuando son más páginas, pues se ve más. Aquí nada más puse 3, ¿sí? Es un ejemplo. Está este otro que se llama Story Jumper. Acá las escenas están aquí, ¿sí? Donde yo puedo poner alguna imagen en el fondo y ya puedo poner la escena. Aquí yo puse un salón de clases. Puse a una persona ahí dando clases, buenas tardes a todos, y le puedo también agregar voz. Yo le puedo agregar voz ahí y estar hablando lo que yo esté escribiendo. Entonces ya puedo darle también el sonido, ¿sí? Cuando yo termino de grabar se genera este libro, se genera como un librito. Entonces yo le puedo ya dar clic aquí, me aparece ahí la portada, me aparece, o sea, como si estuviera leyendo la historia. ¿Sí? Entonces es una herramienta útil, sencilla, se me hizo la más completa hasta cierto punto. Y luego el doctor me mencionaba de otra herramienta que se llama Lenso Create. Esta aplicación es ya para usarla en el celular, no en la computadora, en el mismo celular. Y me lo dio cuando yo ya iba de salida, le empecé a ver en los semáforos y total, de aquí a donde tenía que llegar ya tenía yo mi historia. Tomé una foto ahí mismo con el celular de un escenario que yo quería poner. Estaban unas personas, ya a las personas les puse texto y luego ya llegando allá les puse la voz.
Entonces eso en el celular, ahorita les voy a enseñar en el celular cómo fue que la hice. Este es uno de los ejemplos. Ese también lo pueden hacer como que si quisieran dar una clase de matemáticas, poder ir hablando y haciendo el trabajo, el ejercicio, también se puede ir haciendo. Lo que tenemos que entender es eso, que todas las herramientas que hay en internet, algunas son complicadas, otras son sencillas, otras hay que pagar para hacernos de esa herramienta, y yo lo que hice fue darme la tarea de buscar herramientas que fueran gratuitas y que fueran sencillas para manejar, ¿sí? Entonces estas serían las herramientas, las que ahorita ustedes pudieran trabajar, la de Lenso o la de, bueno, yo les recomiendo la de Storyjumper o la de Lenso, que sería con el celular. Seguimos compartiendo el video y para concluir esta réplica de la ponencia, ahora el doctor Miguel Navarro nos mostrará algunos de los pasos prácticos para diseñar la narrativa digital como un recurso instruccional para el aprendizaje significativo. Vamos a ver este fragmento final de esta ponencia. Lo primero es tener el tema, o sea, acuérdense que la narrativa digital es el vehículo, es el pretexto, no es un fin en sí mismo, hacer una narrativa y hacer actores, actrices o protagonistas, no se trata de hacerle al performance por sí mismo, se trata de que este es un recurso instruccional que nos ayuda a promover el aprendizaje significativo. Entonces tenemos que seleccionar el tema. ¿Qué tema propio de la planeación curricular interesa dar un tema en específico de matemáticas, de español, de naturales, de secundaria, de primaria? Tendríamos que tener como elemento de apoyo algún programa de estudio con algún elemento de planeación elemental que yo pueda disponer para poder hacer la planeación didáctica de ese tema. Entonces, seleccionamos el tema que vamos a desarrollar en clase. Obvio, lo que sigue es buscar información de ese tema, o sea, hay que hacer la preparación del tema. Si no hacemos la preparación científica del tema, no podemos contar la historia para que involucre los elementos de información. Entonces, buscar información del tema y construir el tema de forma didáctica. Hagan de cuenta que estamos haciendo la planeación didáctica. Una vez que tenemos ya el tema y tenemos información de lo que vamos a dar en clase, tenemos ya la parte de la preparación académica del tema, lo que hacemos es redactar el guión narrativo. O sea, vamos a redactar la historia. ¿Cómo vamos a enseñar este contenido de matemáticas? Lo vamos a enseñar diciendo que ahí hay una princesa en el castillo, pero que hay un foso y hay 7 cocodrilos, pero uno se fue y, bueno, ¿cuántos me quedan? No sé, algo. Tratar de imbricar la historia con la temática curricular. Y esto es algo creativo, es algo que se nos tiene que dar porque tenemos que manejar primero el contenido, tener la preparación del tema a fondo como profesores y después redactar un guión narrativo que es una idea corta. A ver, este tema lo vamos a hacer con esta corta historia. Mira, vamos a imaginar que aquí hay 3 amigos que buscan un tesoro y la creatividad, las historias. Acuérdense que los profesores nos contaban cuentos, o nosotros hemos contado cuentos, pero esos cuentos no podemos contarlos separados de la currícula. O sea, ¿cómo contar un cuento separado de lo que hago como profesor en el aula de clase? Aquí de lo que se trata es integrar las historias con el contenido curricular, de manera que no me conlleve hasta el final o desenlace. Entonces, la historia tiene que tener un desenlace. No puede ser que no diga nada o que quedó quién sabe cómo quedó, pero hay que tener un fin de la historia y que haya una especie de punto final donde también, ojo, donde también se agote el contenido. O sea, a la medida que la historia va transcurriendo, el contenido curricular se va también desarrollando. Por eso hay que narrar esta historia. El punto quinto es narrar la historia, grabarla, combinándola con los recursos digitales que aquí se mostraron. O sea, la parte tecnológica, la parte multimedial, va cuando ya se narra la historia y se incorporan los elementos multimediales de audio, sonido, imágenes, etc. Pero esa historia que estamos narrando no está desvinculada de una secuencia didáctica.
que tiene que ver con un contenido. Entonces, tenemos que incorporar, por lo tanto, incorporar actividades de aprendizaje correspondientes a la planeación de clase. Dentro de la propia historia hay un momento de pausa, pero entonces podemos hacer una actividad de aprendizaje que tenga que ver con los elementos de la historia. De manera que al desarrollar la narrativa, la narrativa y la clase van en formatos paralelos, no van separados. Me acuerdo que uno le pedía cuento a los profes y el profe te contaba el cuento, pero después del cuento seguía nada, o sea, no sé, había separación del cuento con la currícula. Y entonces te dicen, estuvo muy bonito el cuento, ¿y qué aprendiste? Pues aprendí que la princesa y el príncipe, y fueron muy felices, pero ¿qué pasó con la currícula? Entonces tenemos que aprovechar la historia como vehículo, como trama para la promoción de aprendizajes significativos. Una vez que hagamos esta incorporación de la secuencia didáctica con la trama de la historia, tenemos que editar la narrativa. La edición tiene que ver con cuidar los ajustes de tiempos, el formato de imágenes, el formato de audio, darle un cierre al formato narrativo, de manera que nuestro archivo esté en un formato económico de no tanto tiempo. Tiene que ser un clip de 2-3 minutos, 5 minutos máximo, 5 minutos máximo, no es una historia demasiado larga. Y lo que sigue es subir ese relato, ese archivo digital, hay que subirlo a una página web o una plataforma que nos permita a través de la plataforma dar la clase. Entonces ya tenemos un recurso multimedial, tenemos un recurso didáctico puesto en plataforma, en YouTube, en Facebook, y abrimos nuestra plataforma y damos la clase como apoyo. Entonces el desarrollo de esa narrativa en clase está incorporado a la propia planeación didáctica. Entonces vean cómo los profesores saben hacer sus planeaciones, saben de lo que hablan. Cuando a un profesor se le dice, vamos a hacer una secuencia didáctica, él sabe que tiene que ver con la currícula, con las competencias, con los elementos de planificación didáctica, con actividades de aprendizaje, y entonces el juego de los recursos son solamente el vehículo o medio. Pues esta sería la idea, pero vamos a recapitular un poco. Recapitular los elementos a considerar en el diseño de la narrativa. ¿Cuáles serían? Pues la perspectiva del autor, el autor que narra, es como la parte central. ¿Quién va a narrar? Narrar la historia tiene que ver con una fuerza narrativa de quien siente y quien se emociona, quien comparte. Y la parte de la pregunta dramática de la historia, que sea el hilo transversal de la misma, el contenido emocional de la misma, los componentes sonoros y visuales con el cual armamos la historia. El regalo de la voz propia tiene que ser una voz pausada, una voz, pues si no melódica, al menos que se autoadministre y que pueda no saturarnos, y que pueda emocionarnos y que atrape a los aprendices. Economía en la historia, el uso del contenido de forma suficiente sin saturar de información, y el ritmo de la historia, que la historia tenga ritmo y que al final converja en el desenlace de la propia historia, de manera que al tiempo que la historia se agota, se resuelve la pregunta dramática, al tiempo que el contenido curricular que se trataba de dar e impartir también se agota. Entonces no es como aquellos cuentos que estaban separados de lo que íbamos a ver. Entonces aquí la idea es trabajar el cuento, trabajar la narrativa como vehículo, integrándolo, esa propia narrativa integrándola a la planeación didáctica como profesores. Otra versión de Porter, antes de empezar el diseño, el narrador debe vivir dentro de la historia. La perspectiva personal de quien narra es aquel que vive la historia desde su corazón mismo, desde dentro, y despliega evidencias de lo que está aprendiendo con la historia. O sea, aprender de la historia desde el propio sujeto que narra. Desarrollar tensión creativa, es decir, que haya un suficiente contenido de intriga, de hacerla de emoción, para que esté como que fuerte la historia, que esté emocionante. Economizar otra vez, que no tenga tantos elementos de rodeo y de saturación de información. Y la parte de diseño gráfico, de materiales multimedia, desarrollar estos materiales. Y finalmente, las historias, en realidad no se dicen las historias, sino se muestran.
Las historias no se dicen, sino que una imagen vale más que 1000 palabras y lo que se muestra vale más que lo que se dice. Este sería como lo que nos enseña Porter. Muy bien, pues hasta aquí estos fragmentos de lo sucedido en ese Congreso Interinstitucional y que amablemente el doctor Miguel Navarro nos envió para compartir en nuestro seminario de innovación educativa. Esperemos tener en el futuro la oportunidad de invitarlo para ampliar lo que aquí se ha mostrado el día de hoy. Y ahora es momento ya de dar por terminada nuestra intervención en esta sesión adicional del seminario. Y yo quisiera agradecer a la FES Acatlán y al CETED y a todo el equipo de colaboradores aquí en la UNAM, por supuesto también a ustedes que nos han seguido a lo largo de este seminario, por la oportunidad de encontrarnos en estas dinámicas asincrónicas, donde siempre tratamos de compartir un poco sobre los procesos innovadores de aprendizaje con el uso de tecnologías. Mi nombre es Rubén Durán y les envío muchos saludos desde la UNAM en México. Hasta pronto.